Se la agarra. Bueno, a mí acá no me la quiere agarrar. Bueno, entonces empezamos. Bienvenidos, es decir, a todos aquellos que están, es decir, del otro lado en esta tarde-noche en Argentina y quizás son las tardes o las noches de otros lugares del mundo. Les damos la bienvenida y les agradecemos que estén acá otra vez con nosotros. Hoy contamos con una invitada, es decir, de lujo, pues ha pasado unos días, ya casi se está yendo, pero es española y ha pasado unos días en Buenos Aires haciendo una serie de actividades relacionadas con su trabajo. Así que antes de que dejara nuestro país, sí, tenemos el gusto de tenerla con nosotros. La presento, ella es Ana Cuesta Sánchez y voy a leer el currículum de Ana para que tengan una idea, ¿no? Y la conozcan un poco más. Ana es graduada en Historia del Arte, máster en Conservación del Patrimonio Cultural y doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Centra sus investigaciones en los colores en la Edad Media, la policromía sobre piedra, las técnicas artísticas en el arte medieval y la museografía. Ha realizado trabajos en este último ámbito para los museos militares de Jaca, Burgos y Barcelona, así como para el Museo de Arte Sacro de San Payo de Antealtares y el Museo Sacro de San Salvador de Oña. Así pues, Ana, te damos la bienvenida calurosamente. Te agradecemos que hayas aceptado esta invitación y bueno, y te escuchamos, es decir, porque estamos ávidos ya con la imagen, es decir, nos invita a decir, a saber un poco más sobre estas bestias esculpidas y sobre sus colores. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por supuesto, por haberme invitado a estar hoy aquí compartiendo un pedacito de mis investigaciones, de los colores, de las formas en el arte medieval, ¿no? En este caso, en los bestiarios esculpidos, ¿no? Esas figuras de animales reales, fantásticos, que nutren todas las paredes y los capiteles de las iglesias y de las catedrales. En este caso, bueno, aparte de la sugerente imagen que ya explicaré un poco más adelante, sí que me parece relevante, a ver si puedo un momento, sí que me parece relevante hablar de todo el mundo de los animales fantásticos en la Edad Media. Todos estos animales que pueblan los manuscritos, los capiteles, las paredes y los techos de todos estos edificios sacros durante la Edad Media no se crean por generación espontánea en este periodo, ¿no? Tienen una tradición que se nutre de todas las bestias de Mesopotamia, de Egipto, de Persia, de Grecia, de Roma, incluso de Bizancio, y todo esto se traslada a otros modelos, ¿no? Que se adoptan durante el cristianismo románico, sobre todo, y se apoderan completamente de él y de sus decoraciones. Entonces aquí vemos que se produce una sacralización de todas estas bestias hasta transformarlas en animales con unos rasgos positivos o negativos, dependiendo de lo que representen, de lo que simbolicen, del trasfondo que haya detrás, y se reflejan en múltiples soportes. Encontramos animales representados en miniaturas, en libros, en marfiles, en textiles, en tablas, en policromías, en todo tipo de materiales y soportes, ¿no? Y llegan a nosotros de manera documental a través de los bestiarios, de libros como El Fisiólogo y de otros manuscritos que al final son la clave que nosotros tenemos en la actualidad para descifrar todo este mundo animal de la Edad Media. Estos animales normalmente pueden representar a bestias reales, pero lo normal es que toda la parte de animales fantásticos, ¿no?, se cree por una cuestión de combinación de animales. Podemos encontrar elementos de reptiles, de anfibios, de aves, de cuadrúpedos, de felinos, todos encajados hasta lograr estas bestias fantásticas que tienen diferentes características y connotaciones.
¿Y cómo aparecen estos animales? Bueno, pues podemos encontrar en los bestiarios, estas imágenes son del bestiario de Aberdeen, imágenes tanto de animales reales, como puede ser esta ave que tenemos a la izquierda, como de bestias fantásticas, ¿no? Que no encontramos en la realidad, pero tienen algún tipo de remanente que nos recuerda algún aspecto que podemos encontrar en los animales reales, como por ejemplo los dragones. Los dragones en la antigüedad, aquí tienen una ilustración de un dragón comiéndose un elefante, posee ciertas características durante el románico, ¿no? Que se van transformando hacia otro tipo de morfología animal hasta llegar a identificarlo, por ejemplo, con los dragones de Juego de Tronos o de Harry Potter de nuestra cultura visual actual. Y todas estas bestias, estos animales reales, estos animales fantásticos, pueden tener una dualidad o una ambivalencia de carga simbólica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la pantera a su izquierda, que refleja connotaciones muy positivas, porque la pantera, según el fisiólogo, lucha contra el dragón. Y, por ejemplo, podemos encontrar otros animales como estas víboras, de las que salen, de su vientre salen más animales, ¿no? Como un símbolo claro del mal, de lo demoníaco y de los monstruos que no nos gustaría a nadie tener en nuestra casa. Símil bastante acertado de que estos animales son mortíferos y tampoco nos gustaría tenerlos en nuestras casas, ¿no? Y entonces encontramos diversas variedades de animales, ¿no? Tenemos el bestiario que nos representa a estos animales con signo positivo y que están en la realidad. Por ejemplo, todas las aves, las cigüeñas, los corderos, los leones, las águilas. Todos estos animales poseen una connotación claramente positiva. Por ejemplo, en el caso de la cigüeña pueden ver que se está alimentando de un sapo, claro elemento de connotación negativa, y los encontramos en múltiples soportes, ¿no? En capiteles, por ejemplo, podemos ver estas palomas, estas aves a su izquierda, o los leones, esta representación tan extraña de los leones que se debe probablemente a que los escultores o los pintores de esta época no hubieran coincidido con un león jamás. Y luego también tenemos bestiarios reales de signos negativos, todo el tema de serpientes, reptiles, anfibios, los monos, los cerdos, los machos cabríos, ¿no? Nos remiten a todas estas cualidades negativas de los animales que tienen que luchar en muchas ocasiones con los bestiarios reales. Aquí tenemos, por ejemplo, el macho cabrío, pero también tendríamos monos en escultura o en cualquier otro soporte. Y luego pasamos también a una cosa importante que nutre sobre todo esta cultura medieval, que son los bestiarios fantásticos, es decir, los animales que no existen en la realidad, pero que nos pueden remitir a una mezcla de partes morfológicas de todos estos animales. Tenemos, por ejemplo, el ave fénix, que no es un ave real, es un ave que de repente cuando llega a su muerte se prende en llamas y de sus cenizas vuelve a resurgir otro ave como símbolo de la reencarnación. En este caso sería un elemento positivo. Sin embargo, los dragones serían una mezcla de felino con alas de ave y cuerpo reptiliano, que no tiene estas connotaciones positivas al tener todo este símbolo de serpiente, ¿no? Aliada con el diablo. Pero también tendríamos, por ejemplo, en el caso de su derecha arriba, los basiliscos, una mezcla entre reptil, ave, que congela y mata a la gente con su mirada, y que por ejemplo, tienen ahí el bichito que se me acaba de ir el nombre ahora mismo, que es el único capaz de luchar contra estos basiliscos y derrotarlos. Pero también tenemos la anfisbena, ¿no? este reptil con doble cabeza, y cualquier otro que nos podamos imaginar. Tenemos sirenas, como pueden ver en la parte de arriba, tenemos arpías y una gran plástica desarrollada en muchísimos soportes durante todos los siglos de la Edad Media, ¿no? Tenemos también grifos, tenemos centauros, y cada uno mantiene unas cualidades que lo hacen asociarse con los signos negativos o con las cualidades negativas, ¿no? Y entonces nosotros, para investigar estos animales, que muchas veces no siguen una plástica clara,
tenemos que encontrarnos con un método que pueda... hay por ahí alguien... Volvemos. Y después vos te pones las otras. Hay por ahí alguien con un micrófono abierto. Vale, perfecto. Bueno, teníamos que diseñar una metodología de investigación o una aproximación de investigación que nos permitiera, a través de la visualización de la obra de arte en conjunto, de ese animal que nosotros estábamos viendo y que no tenemos muy claro qué significa, un contraste entre las fuentes, todos estos bestiarios, este fisiólogo que nos habla de la historia de ese animal, las connotaciones que tiene y de dónde viene, junto con una identificación de estos rasgos característicos. ¿Por qué? Porque hay veces que estos bestiarios o esta identificación textual va evolucionando. Las sirenas, por ejemplo, en su parte de representación griega, en su parte más antigua, son sirenas pájaro, es decir, es una cara humana con unas garras de ave y un cuerpo también de ave, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, se convierten en esas sirenas pez que nosotros podemos identificar en la actualidad en películas, por ejemplo, como La Sirenita, ¿no? Esa mujer con el torso desnudo y cuerpo cola de pez es un claro ejemplo de cómo va cambiando la representación de estos animales y cómo podemos, incluso en algunos modelos, llegar a confundirnos, ¿no? Y para ello, la lectura de fuentes nos permite identificar o adjudicar la identidad del animal que nosotros tenemos y por otro lado, esta identificación de rasgos característicos mediante una tabla de rasgos nos permite verificar la identidad de lo que estamos viendo. Es una cosa simple, pero muy efectiva, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar en un conjunto esculpido y policromado, que es la imagen de portada que habían visto, en un monasterio localizado en el norte de Burgos, ahí donde tiene la señalética roja. Bueno, ven que es norte peninsular, un lugar bastante espectacular, situado en una comarca entre Merindades y Bureba, ¿no? En un valle con muchísimas montañas y atravesado por un río. Desde luego el entorno de esta villa de Oña es realmente particular y condiciona muchísimo la localización de este entorno. Bueno, este monasterio es un centro que se funda en el 1011 por el conde Sancho García, representación de los condados de Castilla, y la superficie que ven en gris oscuro, no sé si se ve el puntero de mi ratón, toda esta superficie sería la que configura el actual monasterio y la actual iglesia, pero esto tiene su germen en este centro, en esta iglesia tan pequeña, origen de un monasterio dúplice. Este monasterio dúplice, regentado por una abadesa y con comunidad de monjes y monjas, de repente evoluciona en el año 1032 hacia una comunidad única y exclusivamente de monjes benedictinos traídos de la zona norte de Francia, y algunos de sus abades más importantes, bueno, son el abad García y el abad Íñigo de Oña, ¿no? Estos abades del norte de la península entran por San Juan de la Peña desde Cluny por acción del Sancho III de Pamplona. Bueno, y este es el monasterio en la actualidad. Esta cantidad ingente de torres, de edificaciones, de plantas, ¿no?, hace que sea un monasterio de hasta 1 millón de metros cuadrados. Esto supone una superficie apabullante de la que no tenemos acceso en su totalidad. Ahora mismo, esta arquitectura, este monasterio, que en la Edad Media tenía amplia relación y directa relación con Cluny, que es el que pueden ver a su derecha, poseía unos de los territorios más extensos de toda la península. Controlaba recibía hasta las rentas de 70 monasterios e iglesias de todo el norte peninsular, desde Cantabria hasta la zona del País Vasco. Y actualmente esta sería la superficie tanto de murallas posteriores como de jardines y piscifactorías. Este recinto monástico no solo es los claustros, las dependencias regulares y la iglesia, sino que se extiende mucho más allá, hacia bosques, ermitas, una piscifactoría que es la más antigua de toda España y de hecho todavía
se pueden ver algunas truchas nadando. Es verdad que la piscifactoría ha cambiado hacia una más moderna, ¿no? Pero todavía se conservan los estanques y cualquier otro elemento que pueda desarrollarse en los jardines. Durante el siglo XVI, este monasterio recibe, para que nos demos cuenta de la importancia, recibe a la primera comunidad de sordomudos de España a cargo de Fray Pedro Ponce de León. Y sufre muchas vicisitudes, muchos cambios, las desamortizaciones, la llegada de los jesuitas, su conversión en colegio mayor, para posteriormente, en el 1968, convertirse en un psiquiátrico. Actualmente, toda la parte del psiquiátrico está completamente cerrada, es decir, toda esta parte que está en rojo se encuentra en estado de abandono. Y si nosotros accediéramos al interior de esta zona psiquiátrica, podríamos encontrar camas, expedientes, todo dejado tal cual, como si una bomba nuclear hubiera caído y se hubiera congelado el mundo en ese instante, ¿no? Y entonces nosotros, de todo esta vasta extensión de edificaciones y de recintos, tenemos que destacar 4 conjuntos, o en este caso 3 conjuntos policromados básicos, que se localizan tanto en la iglesia, que lo tienen a su izquierda, como en la sala capitular, ese recuadrito rojo, en el refectorio y algunos en el claustro. Estos conjuntos policromados abarcan desde el siglo XII hasta el siglo XVI. Por tanto, las muestras de arte medieval en este monasterio son evidentes, a pesar de todos esos cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo. ¿Y qué podemos encontrar de Oña en la Edad Media, ¿no? ¿Qué nos interesa? ¿Qué ha pasado durante el siglo XIV, por ejemplo, un siglo muy relevante en este monasterio? Bueno, todas estas son las fases constructivas y decorativas clasificadas por años que ha existido en este monasterio. Como pueden ver, son hasta 6 fases que abarcan la Edad Media. Después ya tendríamos siglo XVI adelantado, que no nos interesa tanto, pero podemos ver que hay hasta 6 fases constructivas diferentes, cada una con sus remodelaciones particulares. Pero para analizar el conjunto de esculturas que les he proyectado al principio, lo que nos interesa es analizar la fase 4, la que abarca de 1272 a 1419 y en particular unos años muy significativos entre 1332 y 1360. En esta fase lo que se realiza es los muros de la capilla mayor, ¿no? Se amplían y se eliminan esos ábsides románicos para crear ese altar actual, esa capilla mayor actual, y se crean estos capiteles de animales en los cierres torales del crucero. Sabemos que esta cronología es muy aproximada porque 100 años después se cierran las capillas laterales que bloquean la visibilidad de todos estos conjuntos escultóricos. Y en esta fase 4, que se da justo en esta zona roja que pueden ver aquí a la derecha, encontramos el ciclo de capiteles animalísticos de los cierres torales. Estos capiteles de animales no solo se localizan en este lateral derecho, sino que se ven reflejados también en su izquierdo. ¿Por qué no les voy a hablar de los capiteles que se encuentran a la izquierda? Porque ahora mismo se encuentran muy deteriorados y encastrados dentro de un órgano barroco que se instaló hacia el 1700. Por lo tanto, no resultaban accesibles, no resultaban de interés al presentar estos grandes deterioros. Y estos capiteles, a los que hemos podido tener acceso mediante la colocación de un andamio en esta parte derecha del crucero, tenemos que decir que se encuentran aproximadamente a unos 11 metros de altura. No son accesibles en la actualidad. Sí lo eran en la Edad Media cuando se crearon, porque esta plataforma que pueden ver aquí a su derecha existía con un acceso directo desde las dependencias superiores localizadas en el claustro. Ahora mismo se presenta con esta inaccesibilidad, a no ser que volvamos a colocar una plataforma para poder acceder. Estos capiteles les he traído este esquema, ¿no? Porque nos representa muy bien la estructura y la disposición tanto de los capiteles como de todas las figuras representadas.
Tenemos un total de 9 capiteles, abarcarían todo el pilar del crucero. Tendríamos 7 capiteles policromados y 2 sin policromar. ¿Esto qué supone? Que tendríamos 4 figuras que no están policromadas, que corresponderían al capitel 9 y al capitel 8. Sin embargo, el resto de figuras, 18 figuras, las encontraríamos policromadas en un giro de 360 grados. Por lo tanto, esta disposición nos hace pensar que estos capiteles estarían pensados para ser vistos en redondo tanto desde abajo como desde el propio lateral de la plataforma. Y aquí nos encontramos con una cosa maravillosa, que es el primer capitel, ¿no? El primer capitel es de los más excepcionales que yo he podido ver nunca. Era el que se encontraba más oculto. Pueden ver aquí cómo la pared tapia el acceso a las figuras de la izquierda, y esto es lo que nos hace pensar que ese cierre en principio no se localizaría ahí. En este capitel aparecen representadas 6 figuras diferentes. Tenemos aquí 2 rostros humanos, este sería el localizado en la derecha, y pueden ver que la expresión del rostro de la derecha no tiene nada que ver con el del rostro de la izquierda. Esto nos habla de una complementación de figuras y un significado latente. También tendríamos una figura central que no sabemos muy bien qué significa, no sabemos si es un felino, si es un demonio, si es un perro o si es un lobo, no sabemos identificar muy bien qué es lo que es. Sin embargo, sí podemos ir adjudicando estos rasgos morfológicos de animales para poder lograr en algún momento identificar esta figura. Sabemos que esta figura también está enganchando y mordiendo a 2 figuras que están en la parte inferior que poseen alas de pájaro. El de la izquierda es verdad que no podemos verlo muy bien, pero si procedemos a girar un poco, podemos descubrir que este animal, que posee patas y cola de reptil, tiene una cara ligeramente felina, ¿no? Con unos dientes muy puntiagudos, y vemos cómo la figura superior está hincando sus garras en esta figura verde y le está produciendo sangre. Por lo tanto, sabemos que la actitud hacia esta figura no es conciliadora, sino que es más bien esa dualidad, esa lucha, ¿no? Y podemos ver la última figura, que sería esta que tiene a la derecha, en la que se repite el patrón de esos animales mordidos en la parte inferior. Podemos ver un ala de pájaro, podemos ver una cola reptiliana, unas patas o unas garras traseras aquí en la derecha con unas uñas negras, y podríamos ver toda una serie como de arrugas de espina dorsal crespada que nos hace pensar en una figura mitológica o en una figura fantástica producida por la unión de todas estas figuras o morfologías animales. Aquí pueden ver la identificación un poco más clara, y estas figuras ya nos empezaban a marcar una iconografía claramente cercana a lo representado en el medievo. Aquí tienen el bestiario de Aberdeen en la miniatura del dragón, en la que se nos presenta esta figura con alas de pájaro, como podemos ver en el capitel de Oña, con estas garras claramente de cuadrúpedo, ¿no? Estos cuartos traseros que podemos identificar en Oña, y estas colas reptilianas que giran en torno a sí mismas, que enganchan a otras colas, ¿no? Que también vemos representado en estas miniaturas. Y aquí tendríamos otros 2 ejemplos. Uno tiene la cabeza seccionada, pero siempre podemos ver cómo estos animales se enfrentan, interrelacionan, ¿no? Y siempre presente pues, sus orejas picuditas, sus morros alargados, ¿no? Siguiendo estos esquemas medievales. Como pueden ver, la morfología de las cabezas, en este caso de este capitel se ve un poco menos, pero en este caso se ve perfectamente la distribución de los morros alargados, los dientes puntiagudos y esas orejas picudas, ¿no? Y aquí pasamos al tercer capitel. Bueno, el tercer capitel siempre nos ha representado un problema porque no concebíamos, no sabíamos qué aparecía representado ahí. Tenemos una figura central, marrón, que no podemos identificar tampoco muy bien. Hay veces, según la miremos, que nos parece un mono, que nos parece un felino por esos colmillos puntiagudos, con esa sonrisa que es casi una mueca, ¿no? que nos quiere representar.
tendríamos esa figura en la parte superior, pero tendríamos dos aves en la parte inferior. Dos aves que distan mucho de representar palomas. No vemos representadas aquí a unas palomas, ¿no? Estas figuras son oscuras. Y entonces nos surgió la idea de qué ave puede ser, que esté en esas posiciones de comerse algo que creemos que es un fruto por la distribución de las hojas. ¿Tiene algo de la iconografía del animal que nos representa? El cuello más grueso, las patas más afiladas con garras, ¿tiene algo que ver? Bueno, pues una de las averiguaciones que pudimos hacer a través de este contraste con las fuentes fue identificar que son avestruces, es decir, los picos de estas aves son completamente diferentes a otras aves representadas en los bestiarios, el delineado de los ojos también fue clave e incluso, y aquí hay una pequeña variación, las patas, ¿no? Esas patas con una gran potencia, en este caso con garras, en el caso de los bestiarios representados como pezuñas de camélidos, nos hace pensar que estaríamos ante una ave potente, grande, magnífica, en actitud de comer, como podemos ver en los bestiarios. En este caso, las avestruces, según el fisiólogo, se alimentan o entierran sus propios huevos en la arena para que nadie pueda comérselos, y tenemos esa actitud de estar recogiendo con el pico uno de sus huevos. Sin embargo, aquí vemos representado una especie de fruto, ¿no? Una especie de amalgama roja que no podemos identificar, pero que puede deberse a esa identificación quizá errónea de está comiendo algo. ¿Y qué puede estar comiendo, ¿no? Pues un fruto, porque los animales comen frutos. Y aquí tendríamos la última figura que por morfología de la cabeza se parece muchísimo al dragón. Entonces podríamos tender a pensar que se trata de un dragón. Sin embargo, si descendemos por la imagen de su cuello y seguimos hasta la parte de la cola, descubrimos que no tiene patas ni tiene alas. Por lo tanto, no podríamos estar ante un dragón. ¿Pero ante qué estamos? Bueno, estamos ante una serpiente. Y ahí tienen el manuscrito del GKS 1633, que nos representa la morfología de una serpiente. Y sería exactamente igual que un dragón, pero sin patas y sin alas. Por lo tanto, sí que podemos decir que uno de los modelos morfológicos presentes aquí sería el de la serpiente. Otro capitel más, seguimos dando la vuelta a este pilar tan grande, ¿no? Y encontraríamos dos figuras enfrentadas. Estas dos figuras presentarían patas de camello, en este caso, no sé si pueden fijarse que aquí no hay una garra, sino hay una pezuña partida por la mitad, como la de los caballos o las vacas, con una ala de animal, un cuello también de animal con una especie de cresta puntiaguda en la parte inferior y en la parte superior, y luego tendríamos caras humanas, ¿no? Estas caras humanas nos dan una idea de esa mixtura, de esa hibridación entre cosas reales y cosas fantásticas, ¿no? Para crear un animal o una bestia completamente alejada de la realidad. En este caso seguimos volteando y tenemos el capitel 5. El capitel 5 nos presenta dos figuras únicamente. Una creo que la podríamos desentrañar claramente, que sería ese basilisco que tenemos a la derecha, ese reptil con cuerpo de ave y con cabeza de ave también, ¿no? Que tendría cola de serpiente, y en este caso volvemos a repetir las pezuñas de camello, en contraste con esta otra figura similar y de la misma morfología que las anteriores, ¿no? Cabeza de persona, cuerpo y cuello de reptil y ala de ave. Y aquí tenemos referencias muy claras, ¿no? Hemos podido ver hasta ahora que hay una pequeña variación quizá en las pezuñas de artiodáctilo, que son las pezuñas de camélido, y la representación con garras, ¿no? Eso no sabemos muy bien a qué puede responder, pero sí sabemos que la única variación morfológica que se da entre los modelos de los libros y los modelos escultóricos de este monasterio se da únicamente en la zona de los cuartos inferiores. Tenemos también un capitel vegetal, que no podemos conocer su significancia, y otro en el capitel 7, dos figuras, una
policromada, que sería este cuadrúpedo al que le ha desaparecido prácticamente el cuerpo y la cabeza, y luego otra figura que al no presentar policromía resulta complicado desentrañar. Pero si vamos parte por parte, que al final es lo que nosotros pretendíamos para poder identificar todo esto y no tener lugar a error, podemos empezar cogiendo su cara. Su cara es exactamente igual que la de los dragones. Sin embargo, podemos ver cómo el cuerpo serpenteante acaba en una especie de espina dorsal muy marcada, ¿no? Y esta figura nos suponía un reto porque no podíamos identificarla hasta que descubrimos las salamandras. Las salamandras poseen una cara como de perro, como de animal mamífero. Sin embargo, su estructura de espina dorsal es algo rígida y marcada con esas bifurcaciones, ¿no?, que salen de su línea central y que podemos ver en la talla en este lugar de aquí. Y luego, por último, tendríamos estas 4 figuras del resto de capiteles. Volveríamos a tener una imagen humana que no conocemos su significado y tendríamos otra vez otras 2 salamandras con esas crestas tan pronunciadas y esas mandíbulas de perro, ¿no? Por último, la imagen que ven a su derecha, siento la calidad, pero se encuentra a muchos metros de altura y no hay manera de acceder a ella. Presenta la cabeza mutilada, pero sí encontramos un ala de ave y un cuerpo de ave. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros intentamos diseñar, ¿no?, para poder facilitar la identificación de modelos? Bueno, escogimos cada una de las figuras y dividimos morfológicamente todas las partes que habíamos encontrado, es decir, cabeza humana, torso humano, pezuñas de artiodáctilo, es decir, de camello. Y si teníamos que hablar de rasgos felinos, podíamos centrarnos tanto en la cabeza como en las garras, las extremidades superiores, el cuerpo o las extremidades inferiores. Fuimos diseccionando tipo de animal por tipo de animal en cada una de las partes que podíamos ver reflejadas o que podían ser susceptibles de aparecer en este bestiario pétreo. Una vez desglosadas todas, tanto de aves como de reptiles, felinos o humanos, procedimos a señalar en los capiteles cuántos números de cada uno aparecían. Es decir, por ejemplo, en el capitel, en la figura 2, que pertenece a esos seres humanos que estaban rodeando a ese misterioso felino que no sabíamos qué era, identificamos una cabeza humana y otra cabeza humana. Sin embargo, en la tercera figura aparecía un torso humano. Bueno, pues fuimos marcando, así casi como una quiniela, cada una de estas partes, ¿no? Y luego lo que también hicimos fue, a través de las fuentes, estudiar todos los modelos iconográficos que se presentaban para estos animales reales e imaginarios, porque aquí tenemos 2 cuestiones. Tenemos tanto animales representados en la realidad como animales fantásticos. Entonces, pudimos encontrar que tanto por lo que se representaba como por las actitudes en las que aparecían, podíamos caracterizar a esa primera figura, ese animal felino desconocido, como una hiena, ¿no? Una hiena con una clara connotación negativa en este caso, pero que lucha contra un mal mayor, ¿no? También tendríamos dragones, vemos que hay hasta 5 figuras de dragones. Otra hiena que se repite en ese capitel, que parecía un mono, pero que en realidad no lo era, ¿no?, por esa cabeza con esos dientes puntiagudos que los monos no tienen. Pero también aparecen aves, sin más, no sabemos cuáles son, pero sabemos que existen, una serpiente, 3 arpías, un basilisco, otro nuevo felino, que es el que no poseía la cabeza, así como varias salamandras y otra vez repetición de hombres, ¿no? Vemos que el bestiario es muy variado, pero ¿cómo podemos leer, ¿no?, esta cuestión? A veces es complicado. ¿Por qué? Porque todos estos animales, estas figuras, no conocemos el orden de lectura, no conocemos si tenemos que ir de izquierda a derecha, de arriba a abajo o cómo interactúan. Nosotros hemos perdido un nivel de lectura que sí que existía en la Edad Media y que nosotros tenemos el deber o
o la función, ¿no?, de intentar desentrañar. Todas estas figuras que representan un ciclo que interactúa entre sí, ya identificadas, ¿no?, nos sirven para comprender primero qué está representándose y por qué en este espacio, ¿no?, en este espacio en el que acceden los monjes, qué tipo de lectura tenemos que darle a este ciclo de animales cuya representación en última instancia es prácticamente negativa. Y aquí influye también otra cuestión muy importante, que es el tema de los colores. Hemos podido ver en todos los conjuntos que existía un uso de 3 colores. El negro, para cerrar algunos capiteles por la parte superior, para crear algunos fondos, pero sobre todo la supremacía del rojo y el verde. Hemos podido ver que si un dragón estaba representado en rojo, el que estaba enfrente estaba con el cuerpo representado en verde. Si uno tenía las alas en rojo, el que estaba enfrente las tenía en verde, ¿no? Esta contraposición, esta complementarización de colores nos sugiere una connotación simbólica de todos ellos. Pero más allá de empezar a estudiar el simbolismo de los colores desde el punto de vista de la historia del arte, a veces es interesante conocer si el pigmento que nosotros estamos viendo o el color que en última instancia nosotros estamos viendo de verdad es el real, porque estas figuras policromadas en el siglo XV o en el siglo XIV sufren muchos cambios a lo largo de toda su vida útil y de toda su vida decorativa, y en muchas ocasiones los colores se pervierten al ojo. La iluminación a veces no es la adecuada y por tanto nos hace percibir unos colores que no son reales. Y aquí es donde entra en juego la técnica de la policromía sobre piedra, ¿no? Una cosa importante para entender cómo funcionan los sistemas de decoración medievales de policromía sobre piedra es entender cómo se aplican, ¿no?, y cómo se generan todos estos colores. Bueno, la policromía se caracteriza por ser una consecución de color, es decir, nosotros logramos un color a través de la aplicación de diferentes estratos o diferentes películas, logrando que cuando nosotros analizamos materialmente todos estos restos, hallemos estructuras como la que ven a su derecha. Un sistema de capas de diferentes colores, casi siempre, que lo que logran es una matización de los colores a través de diferentes estratos pictóricos, de preparaciones, incluso del soporte. Suele constar primero de un soporte pétreo sobre el que se aplica, porque si no, no sería policromía sobre piedra, capas orgánicas como el tapaporos, es decir, una imprimación para que la humedad que ya de por sí existe en estas piedras no salga por la zona de los colores y los destruya. Preparaciones con cal, con yeso, preparaciones blancas, preparaciones marrones que nos pueden matizar todas estas capas de colores y por último los estratos pictóricos como tal, es decir, la aplicación consecutiva de diferentes capas de color que hace que nosotros percibamos un color final con diferentes tonalidades. Todo esto siempre se puede combinar con láminas metálicas, con incrustaciones, con veladuras, con corlas, ¿no?, para aportarle movimiento y efectos a todo este color. Tenía que entrar a una charla a las 7 de la tarde. Uy, un micrófono por ahí. Tenía que entrar a una... Bueno, y una vez analizado materialmente muchas de las muestras de estos capiteles, bueno, hemos podido averiguar que existen 2 tipos diferentes de pintura. Una que usa cola animal para fijar todos estos colores y para evitar que los colores superiores se destruyan, y otra que no, ¿no? Entonces, bueno, pueden ver aquí algunas de las zonas de cata, pero es importante entender que esta policromía sobre piedra tiene su éxito si nosotros preparamos bien toda esta estructura, ¿no? Entonces, a veces encontramos preparaciones con materiales muy comunes, como pueden ser las tierras o como puede ser el blanco de plomo, que nos permite frenar, crear una barrera hidrófoba a toda esa humedad que existe en la piedra. Y también es importante saber cómo está hecha esa pintura, ¿no? Para conocer cómo está hecha esa pintura tenemos que estudiar con qué líquido, con qué aglutinante se han mezclado todos estos
polvos de color, ¿no? Estos aglutinantes lo que hacen es adherir las partículas de pigmento y pegarlos en una película, que es lo que nosotros conocemos como pintura, ¿no? Esos botes de pintura al óleo que se pueden comprar en tiendas de pintura es un pigmento mezclado con un aceite. Sin embargo, existen otros tipos de pintura, que es verdad que en pintura sobre piedra se suelen dar menos por su delicadeza, pero por ejemplo tenemos la pintura al temple con huevo, la pintura al temple con leche, con caseína, con goma, ¿no? Todas estas cuestiones. Sin embargo, los más característicos en el arte medieval será el uso de aceite de lino, eso sin duda, ¿no? Y algo de resina de colofonia, quizá, para darle mayor resistencia y dureza a toda esta técnica. Y bueno, ¿qué materiales nos encontramos en el caso de estos capiteles? Como pueden ver a la izquierda, encontramos muchos materiales diferentes de toda la gama de color. Encontramos albayalde en representación del blanco, es un pigmento de plomo, bastante delicado a cambios de temperatura, pero mezclado con aceite es muy estable, ¿no? Y nos da un blanco muy profundo. En cuanto a gamas de negros, podemos encontrar carbón, que procede de la cremación de vegetales, y el negro de huesos, que procede de la calcinación de huesos de animales. Mientras que el carbón es un pigmento muy plano, muy oscuro, ¿no? Sin apenas brillos ni profundidad, el negro de huesos, en este caso, por el contenido en fósforo de estos huesos de animales, nos da un toque azulado que durante el periodo gótico y la pintura de los flamencos es muy utilizada para la representación de telas y ropajes negros, imitando quizá el terciopelo, ¿no? También encontramos otro pigmento clave en la Edad Media, que son los pigmentos de cobre, tanto sintéticos como naturales. Aquí encontramos una dicotomía porque el verdín, ¿no? Ese producto de la oxidación del cobre, sería el que nosotros podíamos fabricar. Sin embargo, existen otros, como por ejemplo la azurita, que tiene tendencia azul, o la malaquita, que tiene tendencia verde, que también son pigmentos de cobre, ¿no? Tiene una variada naturaleza. Encontramos tierras, encontramos amarillo de plomo y estaño, que es un pigmento sintético fabricado en base alquímica a partir de mezclas de plomo y estaño y que era utilizado en origen para hacer vidrio y esmalte, pero también encontramos minio o encontramos bermellón o rojo de óxido de hierro, que sería una tierra roja, ¿no? Y por último, aquí encontramos una cuestión muy característica y muy relevante y problemática, que es la presencia de un colorante orgánico rojo. Este colorante orgánico rojo, que no sabemos muy bien cómo identificar, bueno, pues ya veremos posteriormente qué tipo de pigmento puede ser. En el caso del albayalde, el blanco, lo podemos ver distribuido pues, en los ojos de los animales, en los dientes, en cualquier otro lugar donde veamos que aparece blanco. Sin embargo, el carbón y el negro de huesos pues nos aparece en todos los delineados, tanto de cejas como de ojos, e incluso en las marcas de arrugas que se hacen en las caras de las bestias. Los pigmentos de cobre son todos los verdes que pueden ver en este conjunto, están hechos con pigmento de cobre en diferentes cantidades. Sin embargo, esto que por ejemplo nos parece un verde clarito, no es un verde claro. O sea, un fallo en interpretación podría ser decir que esto es verde y darle un significado al verde, ¿no? En realidad es amarillo, es un amarillo muy degradado. Este amarillo de plomo y estaño nos da un color muy suave, nada que ver con un amarillo chillón que podamos identificar en cualquier miniatura, y por tanto la degradación de este pigmento y su mezcla con otros componentes nos ha dado una sensación de estar ante un verde claro, ¿no? Pero esto es completamente equívoco. El minio, por ejemplo, el minio es otro pigmento sintético que en este caso se usa para realizar el rosa de las caras. Ya explicaré posteriormente cómo, pero es muy utilizado para estas cuestiones o para el pelo, ¿vale? Para lograr un tono más intenso a esos marrones de pelo. El rojo cinabrio o bermellón aparece claramente en las alas y en los cuerpos de todas las bestias, así como en los zócalos superiores, ¿no? Es uno de los pigmentos que se ha utilizado en este conjunto con mayor esplendor. Y aquí es cuando
cuando entramos a hablar un poco de las posibilidades que tenemos en cuanto a ese colorante orgánico rojo desconocido, ¿no? que nos identificaban los análisis. Bueno, la península ibérica, la zona de Valencia, en la costa mediterránea, es gran productora de algunos de estos colorantes orgánicos rojos. Por ejemplo, el kermes, la granza, ¿no? era ampliamente conocido que se cultivaban en esta zona. La granza es un vegetal, el kermes es un bichito parecido a la cochinilla, pero característico del Mediterráneo, ¿no? Entonces, cualquiera de estos colorantes, incluso la sangre de drago, que es muy típica en las Islas Canarias y en la zona del norte de África, podría haber sido este colorante rojo, ¿no? Pero claro, nosotros ¿cómo podemos averiguar qué tipo de colorante es? Bueno, es muy difícil lograr saber qué colorante era. ¿Por qué? Porque al igual que con la fabricación de pigmentos sintéticos, el color que nosotros podemos lograr varía. Varía en función, en este caso, del pH del agua que utilicemos para cocer estas raíces, del propio extracto de la raíz o del animal, ¿no? del tiempo de maduración que hayan tenido en su vida, así como del agente precipitador. ¿Esto qué es? Bueno, ahora les voy a explicar un poco el proceso, pero las sales que nosotros utilicemos para absorber este colorante también van a tener que ver en el color final. Y por supuesto el proceso de preparación, es decir, cuánto tiempo cozamos la mezcla, a qué temperatura, si lo tapamos o no lo tapamos. Todo esto va a generar una serie de casuísticas completamente diferentes y variables que en muchas ocasiones nos va a complicar el poder identificar este material. ¿Y cómo logramos, ¿no? Porque hemos dicho que para pintar al óleo hace falta un polvo colorante, un polvo pigmento mezclado con un aceite. Pero nosotros no podemos mezclar un extracto de una raíz con un aceite. ¿Por qué? Porque es un líquido. Entonces nosotros tenemos que lograr que ese líquido se transforme en algo sólido para poder aglutinarlo con aceite. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, se extraen las raíces, se machacan o se cuecen en agua hasta extraer un líquido. Sobre ese líquido lo que se hace es que una carga inerte, ya sea de sales de alumbre, de carbonato cálcico, un pigmento o una carga muy blanca e incluso muy translúcida, se añade a esta mezcla líquida y se deja cocer o fermentar, ¿no? Hasta que logramos esta especie de gelatina que tienen ahí abajo, que posteriormente, al ir secando, se precipitará en este polvo que ya sí podemos aglutinar con este aceite, ¿no? Entonces, ya viendo cómo podemos lograr toda esta policromía que hemos visto en estos capiteles, nos queda hablar de cómo se ha manufacturado, ¿no? De cómo se hace esta pintura de aceite. Bueno, esta pintura de aceite es una mezcla de materiales, de aceite de lino. Lo que llamamos cargas son esos pigmentos que se añaden, pero que no dan color, sino que dan espesor, dan textura. Y luego los propios pigmentos en polvo, los colorantes precipitados, que es lo que le va a dar color. Entonces, esta pintura, que a mí me gusta llamar al aceite porque siempre se corre el riesgo de hablar de pintura al óleo y pensar que los flamencos lo inventaron, entonces tendemos a hablar de pintura al aceite. Y la pintura al aceite ha sido utilizada desde la propia antigüedad. Egipto tiene pintura al aceite, cuevas neolíticas tienen y paleolíticas tienen pintura al aceite, pintura griega era pintura al aceite, así como la pintura romana también lo era. Por lo tanto, tenemos una gran tradición de esta técnica, no es algo que se cree en la Edad Media por generación espontánea, que se puede aplicar en cualquier tipo de soporte, es decir, cualquier soporte que acepte de manera efectiva, ¿no? Una aplicación de aceite es susceptible de tener un uso de pintura al aceite. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, primero que el aceite nunca se mezcla con el agua, por lo tanto va a resistir a la humedad. También nos permite trabajar lentos en el trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra pintura se seca más tarde que una pintura que está hecha con un material no al aceite. Y luego lo que nos permite también, esta es una de las características de la policromía, es que nosotros al ir aplicando estrato por estrato haya una permeabilidad de colores que nos permita lograr matices. ¿Y dónde encontramos, por ejemplo, esta técnica, ¿no? Esta técnica que
que es muy antigua y que en realidad está muy extendida a lo largo de todo el mundo? Pues no hay tantas referencias. Esto quizá nos lleva a pensar que independientemente de lo que tenga que estar reflejado en un libro, era una técnica tan conocida que quizá no hacía falta reflejarla en todas las fuentes, como si hacía falta, por ejemplo, reflejar cómo se dora una pieza o cómo se hace una lámina de oro, cómo se pinta una lámina metálica para que parezca dorado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un manuscrito de Heraclio, el de Coloribus et Artibus Romanorum, que nos habla de cómo se prepara una columna para pintarla, ¿no? No nos habla directamente de pintar unas figuras espléndidas, ¿no? Sino de preparar una columna para pintarla. Aquí tenemos las preparaciones, ¿no? Pero el manuscrito de Arquerius nos habla de para pintar paredes, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué colores tenemos que utilizar para pintar paredes? Y por último, Chinino Chenini, ya en una cronología posterior, en 1390, nos dice de qué modo has de comenzar a pintar al óleo sobre un muro. Entonces ya sabemos que esta pintura al óleo, que se venía utilizando desde la antigüedad, continúa su periplo hasta cronologías del siglo XIV. ¿Y cómo pintaban? La gran pregunta, ¿cómo pintaban los artistas medievales? Bueno, primero de todo tenemos que entender una cuestión técnica. Manejaban casi siempre estos conceptos, ¿no? Aclarar, iluminar, oscurecer y neutralizar. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros, partiendo del uso de un rojo, podemos aclararlo hasta conseguir un tono rosado utilizando un blanco, y podemos oscurecerlo hasta conseguir un tono granate utilizando un negro. Sin embargo, si lo que queremos es dar luminosidad a este color, lo que tenemos que hacer es añadir el color más claro que se localiza tanto a su izquierda como a su derecha del círculo cromático. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos un naranja que se localiza entre un rojo y un amarillo, la única manera de iluminar ese naranja es añadirle el color más claro, es decir, el amarillo. Y conseguiremos un naranja mucho más brillante e iluminado que si, por ejemplo, tendemos a pensar que añadimos un blanco y lo iluminamos, ¿no? Lo que estamos haciendo es aclarar el color. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, si lo que queremos es neutralizar todo ese brillo que tiene un color, como por ejemplo el rojo? Bueno, pues si lo que queremos es lograr un granate mucho más apagado y neutralizado, le añadimos el color opuesto en el círculo cromático, que en este caso sería el verde. Pueden ustedes hacer pruebas cogiéndose un círculo cromático de estos que aparecen en internet e ir probando si tienen algún rotulador o alguna pintura al óleo, ir probando estas combinaciones, ¿no? a ver qué les sale, ¿no? Este dominio de los colores. Bueno, y esto nos habla de varios casos quizá excepcionales dentro de esta aplicación de pintura al aceite, que serían algunas mezclas de color. En la Edad Media tenemos que entender que la pintura, los colores, normalmente se crean, nunca se mezclan. Es decir, si nosotros queremos conseguir un verde, nunca jamás, si fuéramos artistas medievales, mezclaríamos un amarillo y un azul. ¿Por qué? Porque se considera que esta mezcla de color es impura. Nosotros no podemos mezclar colores para conseguir un color que sí que podemos fabricar. Entonces, por eso los verdes suelen ser sintéticos o suelen ser procedentes de plantas. Y nunca nos vamos a encontrar en época medieval un verde que se haga uniendo pigmentos azules con pigmentos amarillos. Entendiendo esto, tenemos que saber que existen casos puntuales registrados por las fuentes donde sí se nos permite mezclar colores. ¿Por qué? Porque estamos matizando o incluso estamos creando un color que en la paleta natural no existe, como es el caso de las carnaciones rosas. ¿Qué pasa con el rosa? Bueno, el rosa está registrado que hay dos maneras de hacerlo. Una es con un colorante, que sería la sangre de drago, añadiéndole amarillo, y si nos ha quedado muy, muy iluminado o muy claro, lo oscurecemos con marrones, ¿vale? Entonces, esa sería la clave que nos da un manuscrito del siglo VIII para tratar esta mezcla tan especial de colores. Sin embargo, también tenemos otra mezcla, que sería tener un minio, un naranja, y mezclarlo con un blanco. Si nosotros cogemos un naranja y lo mezclamos con un blanco, nos da un color salmón.
Ese color salmón lo podemos oscurecer con tierras. Esta es la otra clave que nos da este mismo manuscrito para lograr un tono rosa. Y por ejemplo, en el caso del pelo sucede básicamente lo mismo. Pueden ver que todas las cabelleras tienen un color marrón muy marcado, pero no es un marrón apagado, es un marrón con destellos, es un marrón que en algunas zonas se vuelve más oscuro, en otras se vuelve más claro. Bueno, pues ¿cómo logramos esto? Utilizando una mezcla muy similar. Nosotros partimos de un naranja, lo mezclamos con un marrón y entonces nos da un marrón más oscuro. Este marrón lo podemos aclarar con blanco, produciendo un tono pelirrojo, o lo podemos oscurecer con negro, creando un castaño. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, en este caso no tanto, no es tan perceptible, pero en el caso de una portada gótica, por ejemplo, donde aparecen representados muchos personajes, una manera de diferenciarlos entre sí es por el cabello. Por lo tanto, necesitamos, si fuéramos artistas medievales, manejar una serie de variaciones cromáticas dentro del mismo color para poder representar a más de dos personajes diferentes. Y esto se logra con estas pequeñas mezclas de color. Pero tenemos también otra cosa fantástica en este conjunto de Oña, que sería los efectos de color. Por ejemplo, los plumajes. Y me diréis, esto de los efectos de color. Bueno, habéis podido ver que, por ejemplo, en esta figura, el ala es de color rojo muy intenso. Sin embargo, el cuello es verde, verde oscuro. ¿Y cómo logramos esto? De una manera muy sencilla. Hemos hablado de los estratos. Pues, como podéis ver en la parte de abajo aquí, se parte de un azul o de un verde turquesa con una fina capa de carbón que lo que hace es oscurecer el estrato inferior. Por lo tanto, ya no estaríamos ante un tono muy brillante, muy intenso, sino un tono matizado con esa capa de carbón casi imperceptible, porque estamos viendo estas estratigrafías ampliadas, pero a lo mejor estos son micras, ¿no? 0,05 micras, o sea, una cosa casi imperceptible. De ese color tan intenso matizado con el negro, iríamos a un verde un poco más pardo, también con esa delgada línea negra que nos continúa oscureciendo el color verde. ¿Y qué encontramos después? Después encontraríamos la transición directa entre ese rojo tan intenso y ese verde a través de una aplicación de una capa de minio con vermellón y encima una capa verde del mismo tono que la estratigrafía central, coronado por una breve línea negra, creando el esquema que tienen aquí a la derecha, ¿no? Este esquema de tonos que mantiene las preparaciones igual, pero ese rojo. ¿Y qué conseguiríamos nosotros visualmente o qué vería un espectador medieval de este efecto del color? Una gradación continuada entre un verde y un granate, es decir, entre tonos completamente opuestos en el eje cromático. Y esto se consigue de una manera muy inteligente y muy suave, no ven aquí cortes directos de los colores, ¿no? Nos crea una gradación muy, muy agradable que nos permite seguir toda la iconografía sin que el color sea un problema. ¿Y qué fuentes utilizamos para estudiar todos estos vestigios pictóricos, ¿no? Para hacer este contraste en el color? Bueno, tendríamos tratados y recetarios medievales de tecnología artística, ese manuscrito del siglo VIII que se llama Mapa de Clavícula, pero también estarían aquí el libro de Cennino Cennini o cualquier otro manual. Por ejemplo, el Dioscórides también nos serviría para estas cuestiones. Bibliografía de historia del arte, de estética, de simbología de los colores. Todo esto nos va a completar una parte que normalmente no se ve, que es todo ese pozo intelectual que los que están antes que nosotros han trabajado sobre estos temas. Pero hay veces que también nos ayudan, no solo para el estudio de los colores y de esa complementación y esa connotación de colores positivos o negativos, los textos bíblicos. Hay veces que los textos bíblicos nos hablan tanto de figuras como de colores, ¿no? Esto también nos puede ayudar. Y por la parte más material, quizá los contratos mercantiles o los libros de fábricas nos dan esa clave quizá cronológica o quizá económica que muchas veces viene detrás de todas las obras de arte, ¿no? Es algo a tener en cuenta. Normalmente en la fabricación de retablos o de tablas es muy usual encontrar contratos mercantiles, sobre todo en época gótica en algunas zonas. Cataluña es muy prolífica en esto.
pero nosotros en Castilla quizá estamos un poco por detrás, ¿no? No es tan fácil encontrar esta información. Y por supuesto documentación contemporánea a través de informes de conservación y restauración que ya han hecho estos estudios materiales previamente a nosotros, porque no todos podemos desarrollar estudios materiales y que son muy, muy interesantes de descifrar. Y ahora nos queda una última pata muy rápida para entender qué es lo que estamos viendo en este conjunto de Oña y por qué lo estamos viendo ahí. Y es el espacio y el color. El espacio nos da una idea de qué estamos viendo y de por qué ahí. Es decir, no podemos obviar que las piezas medievales no son casuales, no es el arte por el arte del Renacimiento, ¿no? Todo tiene una función útil y todo tiene una función representativa. En la Edad Media lo que aparece en un sitio es porque tenía que aparecer en un sitio y porque tenía una función explícita. Y esto nos sumerge en cuál es este espacio, ¿no? Este espacio donde están estos capiteles tan impresionantes. Bueno, se localizan en un transepto que no está marcado en planta, como pueden ver, y que es el límite entre los religiosos que se localizan en la capilla mayor, en esta parte más cercana al altar, y los fieles que se encuentran a su espalda. Por lo tanto, es una barrera decorativa, es una barrera simbólica, es una barrera leccionaria de finales que se mantiene intacta hasta finales del siglo XV, que es cuando el acceso a la planta superior se cierra. Entonces sabemos que esta zona es una zona para la liturgia de los monjes. Podemos conocer que se cierra porque este fresco que se hace en 1400, bueno, se hace previamente, se encuentra cerrado por uno de los lados. Sin embargo, se ha permitido hacer una oquedad en época medieval para poder continuar con esta lectura, porque se ha considerado que este fresco sobre el ciclo de la vida de Santa María Egipciaca era relevante en el espacio, es decir, en el espacio de los fieles era relevante que esto se viera. Y por tanto, lo que se tapa en una época posterior no se tapa en esta, ¿de acuerdo? Y luego, sobre todo, ver el color, ¿no? Ver qué connotaciones, qué importancia tiene el color. ¿Y qué colores aparecen? Bueno, aparece el rojo, aparece el amarillo, el verde, el negro y estos dos colores de mezclas que serían los marrones y las carnaciones. ¿Y qué significado tienen en la Edad Media estos colores? Todos, si cogemos un libro de simbología del color, vamos a poder ver todas estas definiciones, ¿no? Sabemos que los colores tienen una significancia ambivalente, al igual que estos animales que a veces podían ser positivos o negativos dependiendo del entorno que les rodeara. Y esto pasa con estos colores. El rojo, por ejemplo, en su parte positiva, pues simboliza la pasión, la victoria por la sangre, el fuego, el amor divino, la guerra santa, la caridad, el amor. Por eso, por ejemplo, todo lo que rodea a San Valentín es de color rojo, ¿no? Por esa relación con el amor. Sin embargo, en su parte negativa, representa el fuego del infierno y la lujuria. Esto pasa también con el amarillo. El significado positivo del amarillo viene casi siempre relacionado con el uso de dorados y se relaciona sobre todo con la luz de Dios, ¿no? La divinidad. Sin embargo, en su parte negativa, en la que se usaban pigmentos derivados del azufre o relacionados con pigmentos que quizá olían mal, ¿no? o que tenían ese tono de azufre, no sé si lo han visto, pero es como un amarillo un poco chillón, pero apagado a su vez, significaría toda esa parte de demonios, el azufre, el infierno, las criaturas malignas. Y en el caso, por ejemplo, de la representación de figuras como Judas, sería la mentira, la traición. También se relaciona el amarillo con los herejes, con los marginados, ¿no? Con esos que no queremos tener cerca. Por eso es muy, muy complicado encontrar, por ejemplo, estatuas conmemorativas en la Edad Media o sepulcros donde aparezca el amarillo, pero no así el dorado, ¿no? El amarillo no es un color que nadie quisiera llevar encima. En el caso del verde sí que encontramos que como parte positiva estaría relacionada con la primavera, con los vegetales, el renacimiento, la esperanza, ¿no? La inmortalidad. Sin embargo, en toda la parte negativa se volvería a relacionar con el demonio, con el pecado original, la serpiente, el mal, ¿no? Este recuerdo de la serpiente que tienta a Eva para comer el fruto prohibido. Y en cuanto al negro, tendríamos otra categorización muy similar,
en la que el negro en la parte positiva es símbolo de autoridad. Recordemos esas togas, esos mantos de los monjes benedictinos, ¿no? La autoridad, la prudencia, la fe, el silencio. Sin embargo, en la parte negativa volveríamos a tener al demonio, al pecado, las tinieblas, la muerte, ¿no? La codicia, la avaricia. Por lo tanto, ahora que ya sabemos el significado de estos colores, tenemos que bascular con la iconografía y con las bestias que nos aparecen, qué estaríamos representando. Y entonces, como conclusiones, a mí sí que me gustaría apostar por estos estudios interdisciplinares, que es verdad que muchas veces es muy complicado llevarlos a cabo, pero que son de gran profundidad y de gran satisfacción, sobre todo con el arte medieval. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido hemos perdido el código para desentrañar el arte medieval en muchas ocasiones, sobre todo en ocasiones en las que lo que se está representando no es tan obvio para el espectador. En el caso de una persona de la Edad Media es muy probable que le colocáramos ante estos capiteles y perfectamente supiera ligar y supiera entender el código con el que tiene que descifrar estas figuras y al colocarse debajo supiera perfectamente qué es lo que tiene representado. Pero a nosotros nos falta ese código, nosotros hemos perdido ciertas lecturas a lo largo del tiempo, que es lo que nos hace tener que desarrollar un método para poder desentrañar con mayor facilidad todas estas lecturas ocultas. Y para ello, no solo el estudio de las fuentes documentales y de contraste de fuentes nos sirve, ¿no? Todas estas fuentes materiales, con estas fuentes históricas, con estas fuentes religiosas, nos permite crearnos una idea, pero solo de la parte documental, ¿no? De la parte escrita que ha llegado a nosotros. Sin embargo, si esta parte más centrada en la historia del arte la complementamos con los estudios materiales y técnicos, podemos superar barreras que proceden de la propia naturaleza material, como son los cambios de color o los cambios de percepción tonal, ¿no? Y todo esto, complementado con la última parte, que es el análisis del simbolismo del color, la función de los espacios y, por supuesto, el análisis de la luz, porque ahora mismo todos los conjuntos medievales, catedrales, retablos que podemos ver en un museo, están adulterados por la luz. Nosotros tenemos que entender que cuando una persona del medievo entraba a una catedral, se la encontraba completamente diferente a lo que podemos hallar nosotros cuando entramos a una catedral. Notre Dame no es lo mismo en la Edad Media de lo que es ahora. La cantidad de luces LED, de luces blancas, la poca cantidad de velas que existe nos cambia por completo la percepción, porque no podemos olvidar que nosotros y nuestros ojos perciben los colores en función de la luz que les llega, ¿no? Entonces, toda esa escenografía, el entender dónde están localizadas y por qué, nos ayuda a tener esa otra pata que complementa todo el estudio de la identificación de estos animales medievales, que sin duda es algo muy común, muy extendido en todos los lugares europeos. Y ya no les entretengo mucho más. Muchísimas gracias por estar aquí, por aguantar este rato, ¿no? Y no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, abrimos el espacio, ya nos invitó Ana, así que los escuchamos a todos aquellos que tengan alguna inquietud. Bueno, empiezo yo. Ana, te quería hacer una consulta. Cuando vos mostrabas la identificación que hacen y tomaban como fuentes, vos mostraste un bestiario y el fisiólogo. Aparte del que mostraste, que es el de Aberdeen y el fisiólogo, me imagino que algunos de los manuscritos conocidos ¿manejan algunas otras fuentes para manejar la iconografía, para confrontarla? Nosotros en realidad sí, por supuesto. O sea, al final no te puedes centrar solo en un manuscrito, ¿no? Hay un portal fantástico, porque es verdad que los manuscritos no siempre están al alcance de todo el mundo, no todos podemos ir a verlo, que es Gallica. Sí. Gallica nos ha ayudado muchísimo a crear todos estos patrones. La verdad es que les he traído solo el manuscrito de Aberdeen y el GKS 1633 porque me parecía que iconográficamente y técnicamente son los más bonitos, ¿no? Son estos que
que vienen con oro, con estas cuestiones tan curiosas, pero existen otros muchos. O sea, los manuscritos medievales, los bestiarios medievales, los beatos medievales, incluyen muchísimos animales y muchísimas descripciones que nos pueden ayudar a crear esta morfología de animales. Lo que queríamos intentar sobre todo era que este método de ir seccionando cada una de las partes de los animales fuera claramente replicable para otra persona que tuviera otro bestiario en un capitel o incluso en una página de un pergamino y que no supiera a qué se estaba enfrentando. Entonces, toda esta sección, este despiece de animales, al que por supuesto se le pueden incluir peces que no teníamos, entonces no los hemos incluido, pero en el caso de las sirenas sí que resulta relevante. Entonces puedes ir incluyendo a medida de tus deseos o de tus necesidades todas estas partes e ir identificando. Entonces esta tabla, que es como una quiniela en realidad, lo que te permite es una identificación muchísimo más ajustada, porque, por ejemplo, en el caso de las arpías, encontrábamos que se replicaba todo exactamente igual que en un manuscrito, menos las pezuñas. Entonces esto muchas veces nos ayuda a identificar qué cosas son básicas para el hombre medieval para identificar una figura. A lo mejor las patas no lo eran tanto, pero por supuesto la cabeza no podía faltar. Entonces es un método que a través de la consulta de muchas fuentes nos ha ayudado a poder seccionar con más o menos precisión todas estas cuestiones. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que fuiste tan clara que... Sí, fue clarísima. Sí, es como que agotas las preguntas porque es como cuando uno iba a preguntar o pensaba, ¿y esto? Y vos lo contestabas, así que en tu discurso, así que fue muy, muy claro. Bueno, no sé si no quieren hacer ninguna pregunta. Lo que nos queda es saludar a Ana, agradecerles infinitamente, bueno, el hecho de que haya aceptado la invitación, de que después de unos días bastante agitados, es decir, haya tenido un tiempito para es decir, charlar con nosotros y para mostrar estas maravillas que están ahí y que hay que descubrirlas, nada más. Están escondidas, pero están ahí. Así que bueno, Ana, infinitas gracias. Bueno. Y para toda la gente que ha participado de esta nueva charla de Hablemos, bueno, nuestras gracias. Y bueno, Rocío los va a invitar como siempre, indicándoles los lugares que pueden consultar para encontrarlas, es decir, todo lo que está grabado. Así que Rocío, te dejo la posta a ti. Quiero hacer una última pregunta, tal vez. Si... Sí, cómo no. Bueno, Ana, en primera instancia felicitarte porque fue excelente la exposición, la verdad que es súper clara, maravillosa. Me gustaría saber, porque me pareció, por ejemplo, en algunos capiteles, no solo la falta de conservación actual, sino que puede ser que el deterioro mismo o que se hayan tratado como de tapar los capiteles en algún momento. Efectivamente, hay una época, sobre todo en la parte que da más al crucero, que como sucede en todo el siglo XVI, las catedrales y las iglesias se encalan, ¿no? por estas epidemias infecciosas. Entonces, esta parte que veíais a lo mejor un poco más gris, bueno, aparte de todo el depósito de polvo que hay, que es evidente, pero una vez retirado ese depósito de polvo, es de verdad que algunas zonas, como por ejemplo esas alas de las aves que se veían como muy grises, tienen el origen en esta capa de cal que no hemos podido retirar porque es verdad que se necesitaría una campaña de andamiaje y de mucho dinero y mucha inversión y entonces es un poco complicado. Pero sí es verdad que están un poco sucios, hemos conseguido algunos poder limpiarlos o poder con una brochita muy delicadamente eliminar esa capa superficial de polvo, pero al no tener un acceso continuado hace muy difícil poder mantener estas cuestiones. Pero los colores la verdad es que están perfectos, ¿no? El problema es la suciedad. Me pareció ver como material añadido, como si, pero no sé si era mi percepción de las imágenes o es que efectivamente fue así, que en algún momento intencionalmente se los intentó tapar y también, bueno,
el hecho de que no, más allá de la conservación que por ahí intentan hacer ustedes a través de la investigación, la continuidad que dentro del claustro le tendrían que haber dado a la conservación de estos capiteles, ¿no? Claro. Y que parece como abandonado en algún momento, es como que, bueno, directamente invisibilizado. Sí, hombre, sí es verdad que esa cubrición que se hace de los capiteles no es porque representen un ciclo animal o unas figuras animales, sino porque las iglesias pasan a ser un receptáculo de mucha gente en un momento en el que las enfermedades infecciosas están muy latentes, como nos pudo pasar aquí con el COVID. Entonces deciden tapar todas las paredes. De hecho, en algunas zonas se están haciendo ahora catas para descubrir cómo estaba decorado el muro, ¿no? Entonces, esto nos dificulta mucho, sobre todo en los capiteles que están enfrente, que esos están mucho más cubiertos, poder identificar los colores. Sin embargo, aquí es verdad que se da una dualidad siempre entre el verde y el rojo, que podemos, por contraposición, en algunos lugares, poder decir qué color estaba debajo. Pero sí es verdad que ese material se añade, no sabemos la naturaleza, pero suponemos que será un encalado. Entonces, bueno, ahora el siguiente paso, pero para el que hace falta mucho dinero, es poder eliminar todos esos restos que no son naturales. Perfecto. Y una consulta, ¿se sabe la autoría de estos capiteles? ¿Se puede saber quién estuvo trabajando? Si fueron un artista, más de uno. No se puede saber, pero se puede intuir, porque en este siglo, sobre todo en estas zonas tan rurales, a pesar de que este monasterio tiene la potencia cultural que tiene, no podemos identificar el nombre y apellido de un pintor, ¿no? Normalmente, cuando una persona durante esta época hace un cuadro o una escultura, normalmente se le adjudica como maestro de. En el caso de Silos es maestro de Silos, en el caso de Santiago de Compostela es maestro Mateo, porque había un escrito que nos dice que el maestro Mateo estaba allí, pero en este caso no podemos saber absolutamente nada de quién estaba ahí. Obviamente sí que sabemos que la distribución gremial y de talleres de manufactura en la Edad Media hace que no exista solo una persona trabajando ahí. Esto no es como la Capilla Sixtina, que estaba el pobre Miguel Ángel ahí tumbado en un andamio, haciendo todo él solo, ¿no? Las cosas se necesitan hacer con rapidez, se necesitan hacer con eficiencia, y entonces hay una cuadrilla, hay un taller que se dedican a policromar. Desde la persona que prepara los pigmentos hasta la persona que va a la tienda y los compra, los que preparan los soportes, las mezclas, los que purifican los aceites, todos forman un ciclo y una rueda que se engrana para lograr estos conjuntos. Pero esto es lo típico en la Edad Media, no podemos identificar a una persona, podemos identificar el tipo de trabajo que se hace dentro de ese taller. Bárbaro, sí, no, pensaba mientras lo estabas comentando, que al igual que la copia de manuscritos, por ejemplo, que estaban, digamos, que era una tarea propia también del monasterio, tal vez la elaboración de estos capiteles, quedaba dentro del monasterio y los monjes, o bien lo hacía un grupo de artesanos o un gremio que estaba por fuera de lo que es la actividad del monasterio. Pues hombre, es lógico que a lo mejor los propios monjes podrían policromar, pero no es lo normal. O sea, los monjes se pueden dedicar a tintar telas, a manufacturar cerveza, a otro tipo de cuestiones, pero es verdad que con los temas de plástica normalmente tiene que venir un taller externo a enseñar a esos monjes cómo hacer todas las mezclas, cómo hacer todos los colores y cómo aplicarlos. Entonces tendemos a pensar que quizá es una cosa que vino de fuera y no que se creó en el propio monasterio, pero no podemos descartar nada porque fuentes explícitas no hay. Muchas gracias. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? No. Bueno, entonces te despedimos, Ana, y despedimos a toda la gente que está en este momento conectada. Te pido, Rocío, que por favor recuerdes los lugares donde van a encontrar todo el material, si estás por allí.
Bueno, el video va a estar subido en nuestro YouTube, lo pueden buscar como Hablemos del Medioevo, sino como Cátedra Medieval UBA. Igualmente tenemos invitaciones por las páginas de Instagram y de Facebook. Ahí van a encontrar todas las novedades sobre las próximas charlas. Y bueno, probablemente quienes estén acá ya hayan dejado su mail, pero bueno, si a alguien le interesa y no está en la cadena de mails, puede mandarnos un mensaje por ahí y lo agregamos para saber cuáles son las próximas que va a haber. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. no sé. Muchísimas gracias a tu equipo. Bueno, muchas gracias, te agradecemos infinitamente y bueno, será hasta cualquier momento. Espero que nos volvamos a encontrar. Por supuesto, eso dalo por hecho. De acuerdo. Bueno, entonces para todos, buenas noches y hasta la próxima charla. Gracias, buenas noches. Hasta luego a todos. Hasta luego.